Hoy les vengo a hablar de un personaje que se llama Patrick y cómo Patrick cambió mi vida para siempre. Pues verán, Patrick es alguien que ama tu cuerpo y le encanta meterse en él. Y una vez que entra, te ama tanto que rápidamente crea gemelos en él para que vivan con él. Patrick es muy silencioso y no siempre te das cuenta cuando llega a tu cuerpo. La primera vez que conocí a Patrick fue en el verano del 2021. Él llegó a mi casa y tocó de una forma tan inesperada como el COVID-19. La verdad es que ni nos dimos cuenta cuándo fue que entró. Total, entró a mi casa y Patrick genera esta competencia conmigo de ver quién amaba más a mi papá. Siendo hija única, me parecía una verdadera locura que llegara alguien de la nada a ver quién iba a amar más a mi papá. Esto me llenó de enojo, de envidia, de ira, y les puedo decir que llegué a detestar a Patrick como nunca había detestado a alguien. Lo que nunca imaginé es que Patrick se iba a volver mi maestro de vida y me iba a enseñar a ser una mejor versión de mí misma. El verdadero nombre de Patrick es el cáncer. El cáncer es una palabra con la que todos aquí nos hemos relacionado en algún momento. ¿Por qué? Porque el 39.5% de nosotros seremos diagnosticados con cáncer en algún momento de nuestra vida. Esto quiere decir que si aproximadamente aquí, ahorita hay 120 de nosotros, 50 seremos diagnosticados de algún tipo de cáncer. Y de ese 50, el 20%, o sea 10, tenemos la probabilidad de morirnos de cáncer. Como les decía, Patrick, o el cáncer, entró a mi casa en el verano del 2021. Mi papá, ese hombre fuerte, feliz, sonriente, fue invadido por el cáncer. Un día se despertó totalmente amarillo y los doctores dijeron: lo más seguro es que sean unas piedras en la vesícula y después de algunos estudios le haremos una cirugía y todo saldrá bien. Al ser el pico de la pandemia, mi papá se internó en el hospital para hacerse esos estudios y aproximadamente 10 días después salió. Desafortunadamente salió el Día del Padre y no llegó a la casa para festejar conmigo el Día del Padre. Llegó para sentarme en un sillón y decirme: güerita, esto ya se acabó y me quedan los días contados. Para mí eso fue algo muy duro. No sé si algunos de ustedes han escuchado que te duele el corazón, ¿no? Pues créanme que cuando les dicen que te duele el corazón, realmente sientes que todo el pecho, como si te estuvieran enterrando algo, sientes ese nudo en la garganta que no puedes sacar. Pero bueno, se preguntarán ahora, ¿cómo es que Patrick, o el cáncer, es tu maestro de vida si se llevó a una de las personas que más amabas en este mundo? Pues verán, a mí el cáncer me enseñó primero dos cosas. Lo primero fue una estadística muy loca que dice: todas las personas que tú amas tienen el 100% de probabilidades de morirse. Y la segunda es que es lo difícil de que cuando te enfrentas a la muerte, es la primera vez que dices un adiós que es para siempre. Conforme fue pasando el tiempo, pues al principio yo tenía pues muchas sensaciones negativas, pero algunas positivas, pero no podía poner en palabras qué era lo que yo sentía. Y descubrí que este adiós del que les estoy hablando es algo que llamamos duelo. El duelo viene del latín, de la palabra dolus, que significa combate, desafío y dolor. Pero para ponerlo más sencillo, el duelo son tres cosas. Es la pérdida de alguien o algo que es muy importante para ti. El duelo
puede afectar la salud física, tanto la salud mental. Y por último, yo creo que la más importante, es que el duelo es un proceso individual y diferente para cada persona. Perdón. Después de esto, empecé a experimentar sensaciones que ya no eran tan negativas. Así que decidí que tenía que ver qué era lo que exactamente estaba sintiendo. Y en este proceso del duelo empecé a platicar con muchas personas que habían tenido una pérdida similar a la mía. Y lo que nos encontramos es que lo primero que haces es que empiezas a conectarte más espiritualmente. Tienes una conexión que es muy difícil explicar y poner en palabras. Pero esta conexión espiritual es lo que genera esa paz en tu corazón, a pesar de la pérdida a la que tú te enfrentes. Ahora, a mí en lo personal, me gusta definir la palabra duelo como miedo. ¿Por qué? Porque creo que es el miedo de quedarnos solos, es el miedo de seguir caminando sin esa persona, pero más que nada, es que estos sueños tan sencillos que tú tenías, como el baile de una boda de padre e hija, el que tu papá estuviera en tu graduación, o el simple consejo que le quieres marcar por teléfono saliendo del trabajo, desaparecen de la noche a la mañana. Pero creo que más que nada es el miedo de darnos cuenta que sí somos mortales. Y creo que sí, el duelo que yo sentía cuando perdí a mi papá expresaban lo mismo que cuando siento miedo. Es ese nudo en el estómago, ese nudo en la garganta y esas ganas de que alguien te abrace fuerte, fuerte, fuerte y junte todos esos pedazos que se rompieron. La verdad es que tenía miedo de seguir caminando sin papá. Cuando hablamos del duelo, todos nos hablan de una gráfica como esta, de sensaciones que experimentas al empezar, en medio y al salir. Pero lo que yo experimenté fue algo así. Es una mezcla de emociones que va y viene como ellos quieren y no te avisan ni te piden permiso de cuándo lo vas a sentir. Así es que el duelo, descubrí que no es algo que tú vas en la carretera y bajas la ventana y lo avientas y le dices, vaya, ahí nos vemos, ahí te quedas. No, es algo con lo que vas a vivir siempre. Pero la clave es que lo abraces, que lo ames y que te des cuenta que eso es lo que te hace más fuerte. Volviendo al tema que les decía de la espiritualidad, hay un artículo de la Universidad de Harvard que entrevistan a 100 personas que habían tenido una pérdida muy cercana y el 90% contesta 3 emociones que son muy similares. Dicen que son más empáticos que antes porque entienden el dolor de otros. Dicen que tienen una conexión espiritual que antes no tenían. Y 3, disfrutan más la vida porque se dan cuenta que la tenemos contada. La realidad es que no sabemos cuándo nos vamos a enfrentar al duelo, pero todos aquí, en algún punto, nos vamos a enfrentar a él. Y se trata de darle un significado a eso que nos enfrentemos y de ser capaces de decir este adiós para siempre, porque es el último acto de amor que podemos dar a quienes más nos amaron. Hay 6 cosas que para mí fueron claves en este proceso del duelo. La primera es tomar de la mano, sea lo que sea que tú crees, Buda, Alá, Dios, no importa, sea en lo que sea que tú crees, tómalo y créetelo. En mi caso, fue Dios. Y yo estoy segura que el que me dio la fortaleza fue Dios.
La segunda es tu círculo de fuerza, es tu familia, es tus amigos, es tu novio. Son esas personas que te van a ayudar a subirte a esta caminadora de la vida después de que tu vida se frena. Porque cuando alguien cercano a ti se muere, tu vida se frena totalmente, pero el mundo alrededor de ti sigue avanzando al mismo ritmo y necesitas a alguien que poco a poco te vaya ayudando a tomar este ritmo otra vez. La tercera es un psicólogo o un director espiritual, alguien con el que puedas ser totalmente transparente de tus emociones, de lo que sientes, y que te ayude a darte cuenta que a pesar de lo negra que se vea la tormenta, hay más luz. La cuarta es darle un sentido a tu dolor. Todos vamos a experimentar algún tipo de dolor, pero la clave es que le demos un sentido y nos agarremos de él para brillar más en vez de para opacarnos. La quinta es aceptar que está bien no estar bien. Y por último, para mí la más importante, es que cuando alguien cercano a ti se muere, dejan una llama dentro de tu corazón. Y es tu responsabilidad que no permitas que nadie ni nada venga y apague esta llama, porque esta llama es lo único que te queda de ellos. Y es con lo que vas a seguir tú transmitiendo este fuego a los demás. Si es que sé muy consciente cómo alimentas esta llama, que ves, que escuchas, para que cada vez se haga más fuerte y a través de ti esa persona viva. Entonces sí, Patrick es mi maestro de vida, porque me hizo darme cuenta que ahora nos toca vivir con ellos. Él es Patrick. Nosotros venimos de una historia. Esta historia viene de alguien más y en su pasado de alguien más. Pero lo padre de esta historia es que tú tienes la libertad de ponerle los colores que quieras, de escribir lo que quieras y de darle el giro que tú quieras. Pero continúa escribiendo esta historia. Así que sí, hoy me toca seguir escribiendo esta historia y hacerlo lo mejor posible, porque yo sé que mi papá está dentro de mí de una forma que a lo mejor no les puedo explicar. Porque tú eres la historia que viene de otra historia, cada uno de los que está aquí sentados. Al final, nadie sabe a dónde nos va a llevar esa historia. La vida nos va a seguir golpeando y nos va a seguir tirando al suelo. Pero cuando esto pase, lo más importante es acordarnos que ya tenemos esta llama dentro de nosotros y que con esta llama, no importa qué pase, vamos a quitar toda esa oscuridad que nos cayó. Hay que recordar que donde hubo un gran dolor es porque siempre hubo un gran amor, y eso es algo que siempre tenemos que agradecer, por más que duela. Yo soy la historia de mi papá y del papá de mi papá, y me toca seguir escribiendo este capítulo lo mejor posible. Así es que hoy los invito a que no veamos el duelo como el final de una historia, sino como la continuación del siguiente capítulo hasta que nos volvamos a encontrar. Solamente que tenemos más herramientas que antes, porque las cosas malas que te pasan no te definen, tú te defines a ti mismo. Si es que si hoy me preguntan que si es posible ver el duelo como algo positivo, Patrick y yo les contestamos que sí. Muchas gracias.